Hola chicas, hola a todas, bienvenidas todas. Si alguna es nueva, primera vez en la casa y nunca ha estado aquí y primera vez que la trajeron, de parte de nosotros, de todo el equipo, de toda la iglesia, queremos darles la bienvenida y decirles que las queremos mucho, que son amadas, que son muy especiales y que queremos conocerlas para hacernos más amigas. Después todas las que ya son de la casa, les doy la bienvenida de nuevo y me alegro mucho que podamos estar juntas. Vamos a comenzar con una oración para el tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por traernos de nuevo a tu casa. Gracias por permitirnos estar aquí, por poder venir, Señor, reunirnos en tu nombre, poder aprender, Señor, y poder estudiar tu palabra, Señor, y conocerte más. Te damos gracias porque no es algo que queremos hacer, Señor, por rutina o por obligación, Señor, sino que de verdad el anhelo de nuestro corazón es poder conocerte, Señor, cada día más. Queremos que puedas hablar a nuestros corazones hoy, queremos que puedas mostrarte, Señor, a nosotros. Te pedimos que puedas quitar toda distracción, Señor, si venimos con cargas, con disgustos, Señor, con cualquier cosa, Señor, que pueda estorbar a que recibamos tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejar a un lado, dejar todo problema, Señor, toda distracción, y que podamos enfocarnos, Señor, con un corazón abierto y agradecido, Señor, y recibir tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias te damos por cada una de las chicas que pudo venir hoy. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor, de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que quería compartir hoy creo que es esencial para la iglesia en cualquier momento, y sobre todo si uno tal vez recién está comenzando por el camino de Dios, es súper importante. Y si uno ya está mucho tiempo en el camino de Dios, igual es súper importante porque es algo que no podemos olvidarnos nunca, es algo que siempre tenemos que recordar. Y hay un tema que es bien difícil cuando venimos a la iglesia. Culturalmente nosotros estamos familiarizados con lo que es Dios, con lo que es Jesús. Para nosotros no es ajeno por el país en el que vivimos, por la cultura, pero muchas veces venimos ya con una estructura ya formada en nuestra mente. Ya venimos como no rituales, pero costumbres muy fuertes y cosas que así las hemos recibido, así nos han criado, estilos de vida, y cuando llegamos a los pies de Dios es como que quisiéramos encapsular todo lo que es Dios en cómo a mí me criaron. Y a veces es complicado porque pareciera algo bueno, pero en realidad muchas veces sin darnos cuenta nos aleja de Dios. Y para eso creo que es necesario comenzar desde como que el inicio y explicar brevemente qué estamos haciendo aquí, cómo, quién es Jesús. Tal vez sabemos, pero algo así más profundo, y poder redefinir conceptos que muchas veces tenemos o borrosos o errados. Muchas veces podemos caer en el error de visualizar mal el carácter de Dios. Tal vez hay gente que ve a un Dios que solo castiga, que solo condena, y hay otra gente tal vez que solo ve a un Dios que está ahí listo para mis peticiones y yo lo que sea le pido y Él está a mi disposición. Y todo depende de claro, cómo uno se acerca a Dios, y si yo me acerqué así y para mí es así, y esa es la manera en que uno muchas veces lo ve. Y para poder explicar esto de un inicio creo que es necesario volver así al día 1. Y yo sé que todos conocen el tema de lo que es la creación, Adán y Eva, pero muchas veces no entendemos qué realmente pasó y solo lo conocemos como una historia. El momento que Adán y Eva fueron creados con libertad de decisión, y todos sabemos que el ser humano fue creado así. Y el momento que decidieron deliberadamente desobedecer a Dios, ese momento fue que se creó y se introdujo el pecado en la humanidad, y de ahí se creó una separación. Ese es el motivo central de toda la Biblia que leemos, es la separación que se creó a raíz de ese pecado. Y muchas veces pensamos que es algo solo, no sé, trivial, pero desde ese momento que hubo una separación del hombre con Dios, ya no había forma de que nosotros podamos estar con Él o estar en su presencia. Ese fue el momento, desde ese día hasta toda la Biblia que vemos, la forma en la que Dios intenta reconciliar a la humanidad de nuevo con Él. Y muchas veces la historia de la Biblia es como que yo, si le pregunto a alguien ¿qué es la Biblia? ¿De qué se trata? Porque así como que de qué se trata una película. Y hay gente que me dice, no sé, digamos, ¿de qué se trata Titanic? Y hay gente que dice, se trata de una historia de amor. Y hay otra gente que puede decir, se trata de una catástrofe naval. Se trata de... Y pueden ver diferentes cosas, digamos, pero
Sí, digamos, es la misma historia, pero el tema central de la Biblia muchas veces lo desviamos. Hay gente que dice, sí, es un libro con muy buenos consejos para que yo pueda prosperar en esta tierra. Y no es eso solamente, y no es nomás normas morales muy imposibles de cumplir, no sabemos cómo muchas veces lo vemos. Y por eso es que tal vez tenemos conceptos errados y de ahí dirige toda nuestra forma de pensar de Dios. La Biblia es la historia más increíble de reconciliación que ha existido jamás. Desde la página 1 hasta la última página es Dios intentando reconciliar a la humanidad con Él de nuevo, de diferentes formas que ya lo vamos a ir viendo, pero eso es. Y muchas veces cuando no entendemos qué es la Biblia, o sea, nos acercamos como que, sí, solo un manual aquí para este día, esta cosa, pero es así algo mucho más extenso, mucho más que no se puede amoldar a lo que yo quiero, sino que es algo más profundo. De esa misma forma muchas veces confundimos y caemos en el error de pensar que si reducimos el significado de la Biblia, reducimos el significado del sacrificio de Jesús igual. Y cuando uno le pregunta así, ¿por qué murió Jesús? Sí, para que yo tenga una vida placentera. Y ahí quedó, digamos. Y también reducimos el pecado, porque cuando uno dice, ¿qué es el pecado? Dice, no, es que lo que pasa es que la consecuencia del pecado es que me va a ir mal económicamente. Y son cosas tan pobres o conceptos tan vacíos de lo que en realidad engloba lo que es Dios, lo que es la Biblia, lo que es Jesús y su sacrificio. El pecado es tanto más allá que a veces lo entendemos como que, lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede? Y si vemos realmente lo que sucedió con Adán y Eva, la separación que se creó, eso es lo que crea el pecado en nuestra vida. Es muerte espiritual, es separación de Dios, y separados de Dios no podemos nada. Es esclavitud, es muchas veces tener vergüenza. Como Adán y Eva, lo primero que sintieron fue vergüenza. No sabían dónde esconderse, con qué taparse. O sea, es lo primero que sucede en la humanidad. Es mucho más allá de decir, me va a ir mal en esta tierra, o me va a ir mal así con mi negocio, o me va a ir mal en cosas así, porque solo nos enfocamos en el ahorita y no vemos la magnitud del problema. A partir de ese momento, Dios intentó de muchas formas reconciliar a la humanidad de nuevo con Él. Algunos tal vez conocen la historia del pueblo de Israel, que Dios dio una serie de promesas a este pueblo, dio una serie de normas, pero junto con esas normas también tuvo que dar una serie de normas y rituales de sacrificio, porque no podían cumplir las normas, y al no cumplir las normas, alguien tenía que pagar por su pecado. Dios ya lo había establecido así, y Él quería darles toda la ayuda, pero ni así se podía. Entonces tenían que sacrificar animales, porque tenía que haber derramamiento de sangre que simbolizaba lo que un día Jesús iba a hacer por todos nosotros. Entonces había este ritual que la Biblia dice que se hacía una y otra vez, año tras año, sin poder reconciliar al hombre con Dios. Dice la palabra en Hebreos, dice, no quitaba los pecados del hombre y no hacía perfectos a los que lo practicaban. Entonces al ver esto imposible, Dios crea este plan de redención. El que conocemos tal vez la palabra redención la hemos escuchado, pero no la entendemos. A veces la cantamos nomás así, gracias Señor, me redimiste, pero no sabemos qué es. Redención es conseguir la libertad de una persona o sacarla de esclavitud mediante el pago de un precio. La Biblia dice que éramos incapaces de salvarnos. Por eso es que se crea este plan, que muchas veces nosotros no entendemos que es Dios tratando de, con su Hijo, traer otra vez ese vacío y volverlo a reducir, y que podamos estar en su presencia nuevamente, que muchas veces no entendemos. Solo estamos familiarizados con sí, Jesús, sí, la Navidad, y hasta ahí nomás tal vez, y no entendemos, y está ahí para que yo le pida lo que sea que me dé. Y es tan más grande, es tanta la restauración que trajo a la humanidad, que a veces nos perdemos de estos conceptos porque solo nos enfocamos en mi día a día. Y el tema de la reconciliación, a veces lo pasamos en largo, pero la palabra habla cosas tan hermosas. Uno de los pasajes está en Romanos 5, que dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación.
Me encanta la parte que dice, muchas veces repite, cuando habla de este tema, nos regocijamos de eso, o sea, nos alegramos mucho. Y hay veces que nosotros no nos alegramos porque no le entendemos, o sea, no estamos experimentando esa alegría que deberíamos experimentar con este tema, porque lo vemos como que ya bonito, o sea, ya bonito, es algo muy poético que Cristo murió por mí, pero ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahorita? Mi problema, yo necesito ahorita, yo tengo deudas, tengo esto, tengo mil problemas, entonces ¿de qué me sirve la gracia? ¿De qué me sirve? Y es tan peligroso caer en esta actitud que muchas veces lo hacemos inconscientemente y pensamos que no está mal. Pero hay una historia que la Biblia cuenta de Esaú. Esaú era el hijo mayor de dos hermanos. El hijo mayor tenía, no sé si el doble o la mitad solo para él de herencia, y lo demás se lo repartían entre todos los hermanos. Era ridícula la herencia que tenía él y un montón de otros beneficios. Y cuenta la historia que llega un día súper hambriento a su casa y se moría de hambre porque era cazador, y el hermano estaba cocinando y le dice, dame comida. Y el otro le dice, ¿querés comida? Ya te doy, pero con un trato, ya cualquier trato, dame comida. Ya, pero si me das tus derechos de hijo mayor. Y él dice que responde, ¿de qué me sirven ahorita los derechos de hijo mayor si me estoy muriendo de hambre? Entonces se lo da. Y muchas veces en hebreo vuelve a decir la palabra, dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación. No vaya a ser que por una raíz de amargura sean como Esaú. Dice, y vuelve a decir, ¿quién era Esaú? Dios, era una persona que dijo, ¿de qué me sirve ahorita mis derechos de hijo mayor? Y esa carta de Hebreos estaba en una situación que le estaban escribiendo a judíos que ya estaban en persecución, o sea, ya estaban perseguidos, estaban con problemas. Antes estaba todo bien, pero justo estaban comenzando sus problemas. Entonces justo ahí era cuando podía entrar la raíz de amargura en ellos, de decir, ¿de qué me sirve ahorita la gracia? ¿De qué me sirve si tengo problemas? ¿De qué me sirve? Y podemos caer en ese error de menospreciar la gracia de Dios inconscientemente, porque no estamos diciendo, ay, blasfemando tal vez verbalmente, pero solo que en nuestro corazón tengamos eso de qué me sirve ahorita que Jesús haya muerto por mí. Yo lo que necesito es ahorita una solución a mi problema real, y no entendemos lo que estamos despreciando. Y tal vez, o sea, es complicado porque no es fácil entender, solo el Espíritu Santo y Dios puede dar una comprensión de esto, pero quiero que hoy hablemos de este tema y veamos cómo podemos comprender mejor este tema para poder encontrar ese gozo que dice la Biblia, ese gozo que dice en su salvación, a veces muy, muy real, como una nube de un gozo en su salvación. ¿Qué será? Digamos, no lo entendemos, pero queremos ponerlo así a algo real. Quiero que podamos estudiar eso para que podamos entender, comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces pensamos, así como les decía que reducimos lo que es la Biblia, reducimos el propósito del sacrificio de Cristo. Al hacer eso muchas veces pensamos que reducimos un montón de conceptos y los englobamos en nosotros. Entonces, Cristo murió para que yo tenga una vida placentera en esta tierra, y perdemos cuando la Biblia nos dice, y Él murió por todo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Más adelante dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, así como decir, yo, cualquiera, dice, le rogamos, dice, que no reciban su gracia en vano. Y muchas veces es un tema tal vez lo vemos tan intangible que no lo entendemos. Y quería más o menos entrar en este tema para que no caigamos en una religiosidad, porque el momento que no entendemos la salvación, o el momento que no entendemos qué es amar a Dios, o qué es el amor de Dios por mí, nos encontramos en una situación en la que vamos a leer personajes en la Biblia que se encontraban haciendo muchas cosas para Dios, pero no tenían idea por qué las estaban haciendo, estaban lejos de Dios, y de nada les servía hacer cosas, venir a la iglesia, no sé, marcar tarjeta nomás era, porque no servía de nada si no entendemos realmente esto. Hay una historia que Jesús, una parábola que Jesús cuenta, que no la traje en mi Biblia, me olvidé, pero voy a explicarla así. Creo que todos la hemos escuchado, la parábola del hijo pródigo, tal vez la hemos escuchado. Este tema me gusta mucho porque comienza con una serie de religiosos que se acercan a Jesús y les preguntan por qué se junta con pecadores, y siempre le preguntaban eso, ¿por qué se junta con pecadores? Y
me encantaba eso porque decía que los pecadores, los publicanos, y así lo decía la Biblia, se acercaban a escuchar a Jesús. Y muchas veces nosotros, si tuviéramos ese mensaje, así deberían acercarse a escuchar a Jesús en cualquier lugar. Pero en cambio, el mensaje que hemos dado como iglesia es que les da vergüenza acercarse. No quieren acercarse porque no es para ellos, o sea, es para gente que es limpia, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que estamos más limpios que ellos y no estamos. Y Jesús comienza, es como que les responde por primera vez, porque ya le habían dicho en varias ocasiones, ¿por qué te juntas con pecadores? Pero esta vez le responde y le cuenta 3 historias. Una es de la moneda perdida, que dice de la oveja perdida y del hijo perdido. De la oveja perdida es que un pastor tenía 100 ovejas y se pierde una y deja las 99 y va a ir a buscar esa una. O sea, es ilógico. De la moneda igual. Y después termina hablando el tema del hijo. Y el tema del hijo tal vez lo hemos escuchado. No sé si alguien tiene una Biblia a mano para que podamos leerla. Creo que es Lucas 15. Pero va a ser más bonito si lo leemos. Tiene muchos detalles que no los quiero perder. Gracias, Dios. ¿Quieres que lo lea? Aquí, ¿no? Ya, Tía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lucas 15? Sí. La parte que dice ya la del hijo. Parábola de la oveja perdida. La tercera. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y su padre, y fue movido a misericordia, y cogió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, el calzado de sus pies, y traed el becerro más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y le ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido bienes con rameras, has hecho matar para él el mejor becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es muy buena esta parábola. Dice que hay un comentario de Shakespeare acerca de esta palabra que dice que es uno de los textos más complejos y más completos escritos y lleno de detalles.
es una de las parábolas más largas, creo que Jesús contó y con más detalle, y es increíble ver esta historia porque a veces no la podemos ver a totalidad. Muchas veces nos perdemos de muchos detalles y de muchas riquezas que tiene y solo nos centramos en una parte o en otra parte. Pero si pudieron escucharla más o menos, es un hombre que tenía 2 hijos y uno se va, le pide toda su herencia adelantada y se va y la derrocha ahí, hace bolsa su vida y después se arrepiente y vuelve. Y muchas veces sabemos que todos somos ese hijo representa a la humanidad que rechazó a Dios y después se arrepiente y vuelve y tiene el acceso al Padre, porque siempre va a estar el Padre con los brazos abiertos, no importa qué tan bajo hayamos caído, porque si ven, estaba ya comiendo con los cerdos y tal vez en el orgullo no volvió antes y solo su necesidad lo hizo volver. Muchas veces es así con nosotros, pero el punto es cuán importante es el arrepentimiento y cómo Dios siempre está para recogernos, para recibirnos. El Padre dice que lo vio de lejos el Padre, no era como que espero que venga y a ver que diga todo su discurso, no, lo vio de lejos y lo estaba esperando. ¿Cuántos días, cuántos meses estaría ahí afuera esperándolo? Pero lo vio de lejos. O sea, el Padre nunca dejó de pensar en él. Y llega y no le importa que esté sucio, no le importa que haya hecho nada, ni siquiera lo deja hablar, hace fiesta. Un predicador decía, ¿se imaginan? Es como que si un niño traiga malas notas a su padre y le diga, ya hijo, anda a comprar carne, vamos a hacer picaña, vamos a hacer churrasco, llamar a todos tus amigos porque súper bien, lo que hiciste mal. Entonces es ilógico, y ese es el escándalo de la gracia. Eso es lo que Dios nos da a nosotros y muchas veces no lo entendemos. Tal vez no hemos llegado todavía como el hermano menor, tal vez estamos todavía lejos del Padre y no hemos querido volver al Padre, pero es la invitación que está para todos. Tal vez muchos ya hemos llegado y ya hemos experimentado esa gracia. Y el tema que quería hoy día enfocar no era solamente este hermano, sino que si se dan cuenta de la historia hay 2 hermanos. Y el otro, a veces no nos damos cuenta, pero los 2 están perdidos. No solo el que se fue, el que estaba en la casa estaba igual de perdido. Y dice, ¿cómo es posible? Si yo todo hice, no te desobedecí nada, le dice, y no me diste ni siquiera un cabrito para ir con mis amigos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que por más que hagamos todo, el hermano hizo todo. O sea, no, el Padre no le dice, no, te faltó ese día, acordate el día tal que hiciste tal cosa. El hermano mayor había hecho todo, pero estaba perdido, porque no amaba al Padre. No amaba al Padre, más bien creía que él no necesitaba perdón del Padre, porque le había hecho todo, entonces no necesitaba hacer nada. Y quería enfocarme en este hermano mayor, que muchas veces nosotros llegamos como el hermano menor a la iglesia y recibimos el perdón de Dios y recibimos la gracia de Dios, pero de ahí pasa el tiempo y puede que nos olvidamos de qué nos perdonaron, nos olvidamos de qué fue, o a veces tal vez nunca lo entendimos y llegamos solamente como el hermano mayor. Y hice unos puntos que quería leer para que podamos aplicarlos en nuestras vidas o analizar si no estamos con alguno de esos puntos nosotros. Dice, el hermano mayor estaba igual de perdido que el menor a pesar de cumplir con toda la ley. No amaba al Padre, cumplía la ley solamente porque esperaba una recompensa. Porque a la persona religiosa no le interesa una relación con el Padre, solo le interesan los beneficios. No se daba cuenta de todo lo que ya tenía. Si ven la respuesta del Padre, le dice, pero hijo, yo siempre estuve, vos siempre estuviste conmigo y todo lo que tengo era tuyo. Y él no se daba cuenta. No se daba cuenta de todo lo que ya tenía, porque la persona que cree en la autojusticia solo hace exigencias, solo está atento a qué más me tienen que dar. No importa ya todo lo que tengo, pero algo más me tienen que dar. Y uno se pierde con eso. Dice, cuando las cosas no salen como quieren, piensan que Dios es injusto con ellos. Que esa fue la reacción de él. Porque la religión es sentirnos orgullosos de nuestras propias acciones, pero el Evangelio de la Gracia es sentirnos orgullosos por lo que Cristo hizo por nosotros. La religión hace que nosotros sintamos envidia, porque creemos que otro está recibiendo lo que nosotros deberíamos recibir. En vez de dar gracias a Dios, que no nos da lo que merecemos, muchas veces creemos que estamos en una posición de exigir a Dios y de decir, pero ya hice esto, y le doy toda mi lista a Dios, como el hermano que dice, cumplí toda la ley, ¿dónde está mi becerro para hacer fiesta con mis amigos? Y muchas veces nosotros somos eso y no nos damos cuenta de todo lo que ya Dios nos dio, y que si nos diera lo que merecemos sería muerte. Él no nos dio, no nos da lo que merecemos, más bien ese es el escándalo de la gracia. Y a veces nos perdemos, no es más que pasa un poco de tiempo y ya somos este hermano mayor. Y el problema de esto, no solo yo o personalmente, porque sí, nos perdemos de muchas cosas. El hermano no tenía una relación con el Padre. El hermano estaba dentro, era más peligroso, es más peligroso creo yo, porque
No se necesita mucha revelación del cielo para saber que uno está lejos del Padre cuando ya está comiendo con los chanchos, pero me costaba que él se dé cuenta que estaba lejos del Padre, teniéndolo a su lado. Y muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos haciendo todo lo que hay que hacer y todo lo que dice la lista, y no tenemos una relación con el Padre, ni siquiera lo amamos porque solo estamos buscando los beneficios, solo estamos buscando la recompensa, solo estamos juntando horas para cambiarlo por un cupón o algo así. Ese es tal vez el estilo de vida que muchas veces llevamos. Y lo más triste es que eso mostramos como iglesia. Tanta gente que no quiere ni saber de la iglesia porque ve una doble moral, ve gente que hace cosas y exige que otros hagan también y no tienen ni la más mínima noción. Entonces la gente dice, ¿quién es este? O sea, ¿qué? Y tenemos un mal testimonio porque no estamos realmente viviendo lo que decimos que vivimos, porque estamos solo haciendo obras nomás para nuestra propia justicia, para nuestro beneficio, y eso se nota. La gente que no conoce a Dios puede no saber qué es, no va a decir, es el síndrome del hermano mayor. No saben, solo saben que no quieren venir a la iglesia, no quieren esa vida y no les gusta, porque si se dan cuenta, la religión nunca trae gozo, solo trae frustración. Y ese hermano no quiso entrar a la fiesta. Dice la palabra que el padre le rogó que entre, y al final todos entraron menos él. Se salvó el hijo que estaba perdidísimo, pero no se salvó el que estaba dentro de la casa, no quiso entrar a la fiesta porque no quiso. Y muchas veces nos perdemos tantas cosas por ese enojo, por esa amargura, y perdemos la motivación. Con una motivación incorrecta solo trae frustración en nuestra vida. Hay un pasaje que me encanta que Jesús dice en Lucas 18. Siempre contaba historias, le preguntaban alguna cosa y decía, le voy a contar una historia. Y lo hacía tan fácil. Decía, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Así comienza la historia. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, religioso. El otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dense cuenta que dice oraba consigo mismo. O sea, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Dios decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces pensamos que cumplir con todo lo que Dios dice que hay que hacer, ya eso es y ahí se acabó. Y no entendemos que podemos caer en este error y ser como estas personas. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A veces pensamos que porque vinimos de otra religión y venimos al cristianismo, ya no somos paganos, ya no, yo dejé ya todos mis rituales y dejé muchas cosas y aquí yo soy cristiano, y lo único que hicimos fue cambiar el nombre nomás del ritual. Tal vez ya no hacíamos una oración allá, pero venimos aquí y decimos que ayunamos. Tal vez no hacíamos otra cosa allí y venimos aquí y decimos como yo diezmo, y pensamos que esa es nuestra lista de buenas cosas que Dios al final del día va a ver y va a decir, bien hijo, tomar premio. Y no nos perdemos y terminamos siendo así, que terminamos orando con nosotros mismos, así, ni siquiera hablando con Dios, solo nosotros mismos. Gracias Señor porque pude hoy ayudar a este pobre. Entonces es como que si hiciéramos una lista mental de todas las cosas buenas que hacemos para justificarnos. Y dice el otro, no podía levantar su mirada al cielo, no podía ni siquiera levantar su mirada y decía, Padre, sea propicio de mí que soy pecador. Y ese fue justificado ante Dios, porque ¿cuál es el tema? Que reconocer nuestra condición siempre va a ser el reconocer nuestra condición. Hay otro pasaje que dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía Jesús, le preguntaron a sus discípulos, y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores. Al oírlo Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Muchas veces este pasaje lo entendíamos mal, y yo también me incluyo, porque era como que no son los sanos los que necesitan médicos, los enfermos allá. Entonces yo no, digamos, porque yo ya estoy en la iglesia, entonces tal vez la gente que está en el canal, no sé, hacía algo mucho más, habíamos perdido, y pensábamos eso. Y cuando Jesús no está dando 2 categorías, nunca hay 2 categorías. Si vemos en la Biblia, todos somos pecadores, no hay uno solo justo. El tema es quién reconoce su condición. Esa es la diferencia. En otra versión dice, yo no vine a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces Jesús no puede hacer nada por alguien que
no reconoce y, claro, no lo acepta porque no lo necesita. Y muchas veces no es lo mismo reconocer una necesidad material, porque a veces como, ay padre, yo soy pobre. No es lo mismo que reconocer una, padre, yo soy pecador y yo no merezco nada, ni lo que tengo ahorita, ni la ropa que tengo merezco. Entonces es muy distinta a una actitud de, como decir, humildad ante Dios, no diciendo, no resaltando que mis cosas materiales, no, resaltando mi pobreza de espíritu. Esa necesidad es la que Jesús vino, esa es la necesidad que Jesús vino a mostrar, que mucha gente se perdió. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque nuestra fe, el resultado de nuestra fe, tiene que desembocar en obra. Pero no puede ser al revés, porque las obras sin amor de nada sirven, también dice. Entonces yo no puedo alterar este orden. No, es como que el orden de estos factores sí va a alterar el producto, porque no puede ser mi obra y después mi fe. Hay gente que cree, una vez me dijeron que no podían, o sea, es difícil, digamos, enseñarle a alguien que tenga fe, digamos, que tenga amor, porque no se entiende, es muy ambiguo. Entonces hay que decirle que tenga obras primero, que tenga obras, porque si tiene obras primero, eso va a conceder su milagro. Entonces cuando tenga su milagro, la persona de ver los milagros va a amar a Dios recién. Y es tan errado, pero es lo que se está enseñando, porque no se quiere dar un énfasis en que la persona pueda auténticamente conocer a Jesús y amarlo y creer en Él y tener fe y después desembocar sin que nadie le diga. Hay una historia que me encanta, que Jesús se encuentra con un hombre que se llama Zaqueo. Solo le dice, bájate de allá, te voy a comer con vos. El hombre no sabe qué hacer, dice, todo lo que robé lo voy a devolver, 4 veces más le voy a dar a todo el mundo que le fallé. Eso no le dijo, bájate, devolver todo lo que robaste, no le dice nada. Es tan grande el encuentro que ese hombre tiene con Jesús, de saber que lo conoce por su nombre, que es valioso para él. ¿Y qué habrá sentido? O sea, ¿cómo le habrá hablado Jesús a él para que él diga, sin que nadie le pida, cambiar su vida? Y muchas veces pensamos que alterando esto vamos a obtener los mismos resultados. No, es como que vamos a ir un camino sin fin y siempre nos vamos a encontrar con una pared. ¿Por qué? Porque la motivación es incorrecta. Nos encontramos como esta gente religiosa que hacía muchas cosas pero ni lo conocía al Padre. Y es bien peligroso caer en esto. Cuando le preguntaron a Jesús en qué podía resumir la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Después le dice a otro, vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Muchas veces no entendemos que una relación con Dios es más importante. Eso va, la ley, el propósito era que no estorbe mi relación con Dios. Como estábamos hablando al principio, crea una separación y yo no puedo acercarme a Dios. Entonces, el rato que yo puedo acercarme a Dios de esta forma, no solo a Dios, sino después con mi prójimo, o sea, estorbaría mi relación con los demás también. Y como perdemos ese propósito, lo hacemos solo yo. Entonces, solo mi necesidad, mis problemas, mis cosas, y no nos damos cuenta, el propósito de Dios era mucho más allá, era restaurar una relación de nuevo con Él y después restaurar una relación con los que me rodean. Entonces, nos encontramos en una situación bien aislada y pensamos que solo nosotros le rendimos cuenta a Dios y yo hago por mi cuenta y de ahí eso lo cobro por una bendición. Y es lejos de lo que Jesús quería enseñar. Jesús vino para restaurar una relación de nuevo con el Padre. Ese es el propósito principal, porque el libro que estamos leyendo es la historia de restauración, la historia de reconciliación más grande que hay, y no tenemos que olvidarnos nunca ese propósito. Pero muchas veces me decían, pero no se puede, o sea, ¿cómo yo le puedo decir a alguien amar a Dios? Es como decirle, no sé, vista al mar, digamos, ¿y aquí dónde? O sea, no, ¿cómo amo a Dios? Y por ese motivo a veces se enseña otra cosa, haciendo de cuenta que la obediencia es sinónimo del amor y la obediencia es una consecuencia del amor. Si no tengo amor, no sirve nada, de verdad no sirve nada, somos el hermano mayor. Y hay una parte en la Biblia que me encanta lo que dice Jesús. Dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Esta historia comienza en que estaba Jesús cenando en la cena de un religioso, cenando en la casa, perdón, de un religioso, y entra una mujer y se pone a llorar y le derrama todo el perfume que tenía, que era carísimo, y empieza a lavarle sus pies con su cabello. Y dice, y como que, ay, esta pobre, digamos, si supiera quién está aquí, dijo, si supiera que es pecadora, si fuera Mesías, se daría cuenta que es pecadora, pero ni sabe que es, como diciendo, no tiene idea quién es la que entró. Dice, 2 hombres le debían a cierto prestamista, comenzó a decir Jesús una historia. Uno le debía 500 monedas de plata, el otro 50.
Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y otra vez vemos a Jesús, que nos deja a nosotros eso, porque Él no viene a llamar a los justos, no viene a los enfermos. Claro, todos somos enfermos, el tema es quién se da cuenta de lo que acaba de decir ahí. Y aquí dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a quien poco se le perdona, poco ama. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que es el amor al Padre porque no entendemos cuánto nos perdonó. Si todos los días nos diéramos cuenta cuánto me perdonó, generaría que yo lo amo. Es automático, porque el problema es cuando nos creemos que somos muy justos y no consideramos esto y pensamos que otro es más pecador que yo, que no, esto es para las que están, no sé, se drogan, no sé que tal vez pensamos que hay categorías de pecado más difíciles. A veces uno estando dentro de la iglesia puede ser peor que otra gente que ya se arrepintió allá afuera. El tema es quién se arrepiente primero, el tema es quién se arrepiente y quién reconoce que se le perdonó más. Ese es el que va a amar. Y me encanta porque no dice el que muchos milagros recibió, es el que ama más. Que muchas veces esa es lo que la gente a veces quiere enseñar, como no puede explicar el amor de Dios, entonces dice obedece para que recibas un milagro, por creyendo que esa es la fórmula, y cuando recibas un milagro ahí vas a amar a Dios. Y vemos que Jesús, cuando sanó 10 leprosos en una ocasión, de los 10 uno volvió a darle gracias. Y a mucha gente sanó Jesús, y no todos lo seguían por los milagros. Jesús vino a hacer milagros para mostrar quién era Él, pero no quiere decir que eso va a hacer que yo ame al Padre, porque es bíblico. El que mucho se le perdona, ese es el que mucho ama. Entonces yo puedo tal vez recibir muchos milagros, pero no quiere decir que por eso voy a reconocer mi condición de pecador. Tal vez hasta puede ser peor y pueda reconocer, bien, hice bienísimo, como hice todo lo bien, entonces recibí todo lo bien, y ya caemos en esa autojusticia y alimenta el ego humano, que ese es el ser humano. El ser humano tiene mucho egoísmo, inconscientemente, siempre estamos pensando, me merezco, y tiene que ser un ejercicio continuo de decir, no merezco nada, es una lucha dentro de nosotros de reconocer quiénes somos cada día, porque es un ejercicio, no es algo así como que, hoy lo amo a Dios para siempre, no, porque a veces es nuestra naturaleza. Yo puedo despertar un día y hice muchas cosas y decir, bien, ¿no? Sí, bien, hice bien. Hoy le pedí perdón a alguien. Hoy pensamos que somos la gran cosa. No, siempre tenemos que volver a lo mismo, a esa mujer que reconocía que mucho se le ha perdonado. Solo así podemos amar y solo así podemos hacer lo que el Señor después nos pide hacer. La palabra dice, Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero no dice, el que obedece mis mandamientos significa que me ama. A veces piensan que es lo mismo, y no es lo mismo, porque ya vimos en los anteriores pasajes que hartos obedecían. El hermano mayor obedecía todo, el otro fariseo diezmaba todo, obedecía un montón de cosas, pero no quería decir que lo amen al Padre. Y muchas veces no entendemos que la santidad es un resultado de mi relación con Dios, de mi encuentro con un Salvador, de la salvación en sí, de entender qué es la salvación. Un predicador decía que el legalismo o esta religiosidad que les explico, el legalismo parece promover la santidad, que solo el Evangelio produce. Solo el Evangelio puede producir este tipo de santidad. Y santidad no es así, santidad aquí en un pedestal. Santidad es poder estar conectado con el Padre de nuevo, porque si no estoy en esa relación con el Padre, estoy apartada de la santidad, es estar apartado para Dios. Porque si no estoy así, estoy haciendo lo que me da la gana, Dios no puede estar conmigo, no puede acercarse, es imposible. Entonces yo lo creé en la separación, yo tengo que acercarme de nuevo, si no, no puedo disfrutar de una relación con Él. Una vez mi hermano me contó que estaba con unos amigos charlando recién, y el amigo le contaba que lo invitaron a la iglesia. Yo no sé cómo ha visto tantas cosas, dice, en las iglesias, y seguía yendo, Y de la última que ya fue, me invitó un amigo a una iglesia y salió, y cuando él estaba en la acera, dice, él no es cristiano, dice que prendió su cigarro afuera en la acera, y viene el chico que lo había invitado,
Dice que empezó a gritarle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Nunca más te voy a invitar a mi iglesia, nunca más. Y el chico dice que le contaba a mi hermano, y mi hermano decía, ¿cómo es posible que le diga nunca más te voy a invitar a mi iglesia? O sea, vos querías que venga y después le decís, andate, nunca más te voy a invitar porque nos pilló fumando en la acera. Y ese chico no entiende, a veces somos ese tipo de personas nosotros que creemos que porque ya estamos aquí, digamos, y apaga tu cigarro, hace tal cosa, y nos da vergüenza, y no entendemos. Si yo no entiendo, ¿cómo va a entender él? Digamos, ni idea. Si no tiene un encuentro con Dios, mi única responsabilidad como cristiano es guiar a la gente a que conozca a Jesús. Si no lo guiamos a que conozcan a Jesús, y yo solo le doy mi lista, o la lista que dice Jesús que haga esto, ¿quién es Jesús? Me va a decir porque no lo conoce. Entonces, necesitamos empujar a las personas a conocer a Jesús. Nosotros primeramente, nosotros todos los días estar, Señor, ¿será que estoy haciendo estas cosas porque me estoy solo por ya rutina, porque ya me acostumbré, o porque pienso que voy a recibir una recompensa? ¿O será que realmente quiero una relación con el Padre? Como el padre del hijo perdido, él solo quería una relación con su hijo, y su hijo a uno le valió y al otro le valió también. No era porque estaba en la casa que no le valió, a los dos le valió porque los dos solo se interesaban por sí mismos. Y muchas veces nosotros somos este tipo de personas. Y el propósito de todo esto, cualquier cosa que hagamos, el que conozcamos a Cristo, no es que tenga una vida placentera solamente, no es ya para que esté tranquilo y en paz, porque Jesús no vino a prometer eso. Jesús dijo que iban a haber tormentas, pero que Él iba a estar con nosotros. Como vimos el café pasado, no importa los problemas, porque van a haber problemas, va a venir la tempestad, va a venir la tormenta, y en esos momentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Es circunstancial nuestra creencia? ¿Dios es bueno solo cuando está yendo bien las cosas? ¿O Dios es bueno a pesar de que vayan mal las cosas? Y muchas veces nos olvidamos este tipo de actitudes y no entendemos que el propósito de Él era formar a Cristo en nosotros, hacernos cada vez más semejantes a Él, crecer en nuestra salvación, dice la palabra, para que todos glorifiquen a Dios, para que otros puedan ver a Cristo en mí, para que puedan experimentar el mismo gozo. A veces no es muy atractivo predicar y decir, niéguense a sí mismos, como dijo Jesús, tomen su cruz y síganme. Y a veces hay gente que dice que su cruz es su cónyuge. Dice, ay, mi cruz es mi marido, o mi cruz, ay, mi hijo, mi cruz. Y pensamos que esa es la cruz. Y la cruz somos nosotros, la cruz son nuestros deseos, todos los días tienen que morir para poder seguir a Jesús, porque el que no se niega a sí mismo, dice, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la encontrará. Es una paradoja completa todo lo que, cuando nos acercamos al Evangelio y vemos realmente lo que es Cristo. Y realmente, si solo se lo cuentan, puede que no importe mucho, y no lo vamos a entender. Yo solo estoy aquí para animarlos a que puedan buscarlo personalmente, porque yo no puedo transmitirle y decirle, ay, hacerle sentir lo que uno siente, pero porque no se trata de eso, se trata de haber encontrado la salvación y haber reconocido. Y dice, altísimas veces la Biblia habla del gozo de ser perdonado, y no lo tomamos en cuenta. Pensamos solo el gozo de recibir lo que quiero, el gozo de que me vaya bien en esta vida, y no entendemos, no comprendemos, porque hay una parte donde Pablo dice, yo oro para que puedan comprender esto. O sea, realmente parece que es difícil, porque decir, yo oro para que ustedes puedan comprender esto. Y esa debería ser nuestra oración todos los días. Padre, haceme comprender qué es que haya sido perdonado, que me salvaste. Porque realmente les digo que si no nos gozamos en esto, si no encontramos en esto alegría y satisfacción, en nada vamos a encontrar. En nada, ni por más milagros que milagros, en nada vamos a encontrar satisfacción, porque nosotros fuimos hechos por Dios para estar con Dios. Y hasta que no experimentemos eso, no vamos a lograr nada, ni por más que recibamos lo que ya esperamos. Una amiga me dijo, una vez tenía problemas con su esposo, que tenía adicción no era adicción, sino que jugaba cartas, me dijo. Pero me dijo, no es tan adicto, me dijo, él nomás juega cartas, por eso me enoja, me dijo, porque él se justifica que dice que él no es vicioso, y le va bien, me dice, siempre gana, yo quisiera que le vaya mal para que deje de jugar, y le va bien, me dice, pero sí o no que pecado, sí o no que pecado, nos va a ir mal, sí o no que pecado, decime ahorita, dame un pasaje, me dijo, ahorita para que yo vaya y le lea y le diga es pecado, y así para que no nos maldiga a Dios. Yo no sabía qué decirle, porque de nada sirve que le diga, no, es que no es eso, pecado es no amar al Padre por sobre todas las cosas. El hijo mayor hacía todo y dejó de hacer todo lo mal, pero estaba perdido igual. Entonces, ¿de qué sirve? Yo le puedo decir, ya, deja de jugar cartas, pero ahorita las cartas, mañana es otra cosa, porque si uno no entiende realmente, no ama al Padre, haga o deje de hacer cosas, no sé, pues no puede ir como sea, porque yo no sé cómo no puede ir, pero el rato que uno entiende, encima ella no quería venir a la iglesia ni nada,
Y le digo, encima, no le digas más, le digo, voy a pensar que estás loca. Y sí, ya me dice que estoy loca. Pero ¿por qué vos le querés insistir en tomar algo que vos no querés tomar? Digo, ¿cómo yo le puedo decir a alguien, tomate este jugo, que yo no quiero tomarlo? Entonces, no, vos solo enfocaste en buscar de Dios y Dios a vos te va a hablar y Él va a ver cambios en vos. Y la palabra dice, las que quieren ganar a sus maridos es por sus acciones, dice, por cómo va a haber el cambio en uno. No dice por qué tanto yo le predico, sino qué tanto cambio ve en mí. Eso es mucho más poderoso. Entonces, cuando ya ella me dice esto, no me queda, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir, sí, digamos, sí, que no pague, pero no hace eso, hace otra cosa, y nos perdemos en el detalle, como el amigo ese que porque sacó su cigarro de hombre. No, ayudemos a que conozcan al Padre, eso es lo más importante. Y después cualquier cosa, ellos se van a dar cuenta, Dios les va a mostrar y qué cosas tienen que ir dejando en su vida. Si no estamos experimentando esto de verdad, es mi anhelo que podamos pedirle a Dios que nos muestre más, que podamos buscar en su palabra. Lo más importante es que podamos leer. Yo sé que a veces es difícil, pero hay hartas posibilidades. Ahorita hay internet, hay traducciones fáciles, hay aplicaciones en celular, hay un montón de herramientas para que podamos buscar de Dios, porque no hay nada mejor que uno leerlo, porque bonito venir y escuchar, pero no hay nada mejor que uno leerlo y uno ver que Dios le habla. Es muy ejercicio todos los días, es todos los días yo examinarme y decir, estoy siendo el hermano mayor, estoy siendo el hermano menor, digamos, todos los días, porque no es el día uno. Hay gente que dice que la salvación solo es el día uno que acepté a Jesús, ya de ahí para adelante se acabó y ya, ahora qué hago aquí, ahorita mi problema. No, todos los días es la gracia de Dios, todos los días. Si somos bendecidos es por la gracia de Dios, si somos perdonados es por la gracia de Dios, si podemos vivir un día más y ir a trabajar es por la gracia de Dios, todo es por la gracia de Dios. Y de verdad no nos perdamos esto, no seamos como Esaú decía que por un plato de nada, de lenteja, despreció y dijo, ¿de qué me sirve ahorita si lo que tengo es hambre? Entonces, busquemos esto todos los días, busquemos experimentar esto en Dios, busquémoslo porque es mucho más poderoso que cualquier cosa física o material. La palabra dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. A veces es como que está reservada en el cielo y vemos como, ay, ya, pero ¿de qué me sirve? No tengo plata aquí, digamos, ¿de qué me sirve tener una herencia en el cielo? Pero si entendiéramos el valor, dice, quienes por el poder de Dios lo protegen mediante la fe hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un poco de tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. No se olviden que la meta de nuestra fe es la salvación. Y yo todos los días debo crecer para llegar a la meta de mi fe, que es la salvación. Nunca se acaba así. Si a veces quieren intentar ver, ¿y qué hago hoy día? La salvación y la gracia. Todos los días necesitamos la gracia de Dios y entender, y cada vez más. Yo les digo, yo conozco a Dios hace tiempo y cada vez encuentro cosas nuevas que estaba perdida, y siempre hablo con David y le digo, estaba perdida, estábamos perdidos, ¿cómo no entendíamos esto o esto? Y es un crecer todos los días, de verdad. Conozco gente o pastores que dicen que están hace 30 años en el ministerio, que cada vez descubren cosas nuevas. Es un libro que está vivo, de verdad, no es cualquier cosa, no parece así súper viejo, ¿no? Pero no, de verdad tiene cosas muy actuales que es increíble cómo puede no pasar nunca, no pasa nunca. No importa, ustedes ven los problemas y son los mismos problemas que tenemos ahorita, no pasan nunca. Busquen lenguajes actuales, busquen maneras. Si alguien no sabe por dónde empezar o algo, acérquese a una de nosotras. De verdad que nosotros le ayudamos. Si no tiene Biblia, nosotros le podemos conseguir una y podemos, no sé, juntarnos o ver cómo estudiarla juntos, pero no se desanimen, no dejen, como que no lo entendimos un día, a veces, no importa, vuelvan a leer al día siguiente, no lo dejen. Solo así van a poder conocer al Salvador, porque yo les puedo contar de un Salvador, pero no quiere decir que ustedes lo conozcan, porque yo lo conozco, pero yo no sé si ustedes lo conocen. O alguien puede conocer a una persona, como decir, yo la conozco a Dani, pero otra chica no la conoce a Dani, entonces no puede decir, sí, la ve, digamos, la ve que es mi amiga, pero no es amiga. Entonces, eso debería ser nuestro anhelo siempre, no solo escuchar de un Cristo que me dice, sino yo ser amiga de ese Salvador. Quiero que
Podamos ponernos en pie, podamos orar juntas, podamos cantarle al Señor cortito, pero darle gracias. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este